no se conseguía. Sí, Era muy caro. Muy caro. Y esos juguetes de Curupay, una manera carísima. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Nosotros acá, junto con Pachacho, somos del Centro de Estudios Históricos Culturales, y en esta oportunidad es que, debido al premio que recibió Parnaso, y que ya hicimos una charla en el Centro Cultural Democrático el día de la Feria del Libro, y ahí estuvo José Duarte, estuve yo, estuvo alguien más hablando. Entonces nos pareció interesante hacer una charla un poquito sobre los orígenes del Festival de Folclore, pero incluso después sobre la trayectoria de los premios y los reconocimientos, así como recibió esta vez Parnaso. Y ahí es que nosotros nos interesó, bueno, hacerlo y convocarlos, y le agradecemos a todos ustedes que estén aquí escuchándonos. Pásame la primera. Ahí mostramos los escudos porque ¿por qué surge el Festival de Folclore del Río Limar? Se supone que, imagínense, hace muchos años atrás, lo que era el río, lo que era el parque, nada que ver con lo que es ahora, por supuesto, y los más veteranos se deben acordar de todo eso, ¿no? Y que se juntaban para comer una asada y tocar una guitarreada, eso era muy común. Entonces, de esas cuestiones, a veces surgen las ideas locas. Y esas ideas germinan, y hoy tenemos un festival que ya tiene un montón de años, con una tremenda trayectoria, que se ha transformado en el gran evento de 33, o sea, donde convocamos la mayoría del país, se viene acá, pero a su vez no solamente del país, sino a veces de fuera de fronteras. Y ahí está interesante, porque bueno, eran Festival Regional de Folclore, donde eran 33 el gestor, pero a su vez invitaban a Cerro Largo, Rocha, La Valleja, Maldonado, o sea, los departamentos de... Y también se daba esa fiesta, que quizás o ese inicio del festival, debido a que el Uruguay estaba pasando por un momento ya complicado, muchos de los grandes folcloristas no estaban, y entonces Ariel Piño, junto con otros referentes, por ejemplo, Mayor Antonio Cuadrado, Washington de la Rosa, Luis Arteaga, Arostigui Cuadrado, Rubén Bengochea, y después se sumó más gente. Y empezaron a gestionar eso, a decir, bueno, esto lleva toda una gestión muy importante, parece muy sencillo, pero eso sencillo no es así. Entonces dice, ¿por qué no podemos hacer un festival de la región convocando a personalidades que les gustarían cantar como solistas, dúos, tríos, cuartetos, recitadores, payadores, los acordeonistas, conjuntos de danza? Entonces, digo, nace. Ahora, debido a que siempre el río tenía eso que se nos sale de cauce multimedia, e incluso los festivales actualmente a veces nos en broma la lluvia, lo hacen en diciembre, previendo que no iba a llover. Lo hacen en enero, perdón, previendo que no iba a llover, justo. Es el primer festival que surge, que después que lo piensan en el 72, en el 73 se da el primer festival en enero, y ahí es que aman tipo fogones, y ahí las guitarras eran así, sin amplificación, sin nada, y empiezan a cantar los primeros folcloristas, y era más bien a nivel de concurso, o sea, ¿quién era el mejor galardón? O sea, que tuviera un galardón, o que tuviera un premio. Ahí se vienen referentes de diferentes lugares, cantan, pero resulta que el río
y el temporal se viene. Y cada vez más y más y más. A la prueba está que empiezan a trasladar los primeros escenarios, los usaron para guardar cosas y poder rescatar cosas, y ir corriendo los fogones, y debajo de tonterías seguían sonando las guitarras. Y el público ahí. Claro, Ariel Piña tenía el sartén del mango, como hacía en aquel momento, porque nada menos como director de la CW45, la radio que tenía una audiencia impresionante y que la gente escuchaba, porque había una cosa que nunca perdía la gente de escuchar, el famoso informativo y los telegramas, porque era la manera de comunicarnos que tenía, ¿no? Entonces la gente empieza a arrimarse e ir a ese río a disfrutar de un evento diferente. Los en broma, sí, la creciente. No obstante, se elige la primera prienda del animal, que le dicen la prenda, o sea, como la reina, ¿no? Que el Aine Eguren, la primera, ¿no? Entonces, que después fue docente en UTU, me acuerdo. Entonces, esa prienda era designada por los fogones. Pásame otras imágenes por ahí. Otra más. Los fogones, porque esto había que solventar gastos y cosas así, entonces el Zucará del Club de Leones, la pulpería de Rotary Club y de Rotary Sur, el rancho del Liceo con Héctor Medero y José Luis Acosta, y de Charqueada la Capinchada. Entonces, ¿pero para qué era? Para beneficio de esas instituciones. O sea, aquí no era para cobrar, incluso el artista venía sin pagar un peso, no recibía, no es como ahora que hay que pagar un cachet, ¿no? En aquel momento el artista venía porque tenía el amor al arte, por decir, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se entregaba a veces de reconocimiento? Porque hoy, ¿por qué nos reunimos? Porque está la guitarra que recibió Parnaso. Y acá hay diferentes tipos de trofeos que no tenemos. Lo primero que se entregaban eran como una especie de certificados. Luego se entrega el Dionisio, que eso lo hacía Rubiños, después la guitarra, esta metálica. Y luego, bueno, que tenemos el creador de la guitarra ahora artesanal, a José Duarte, que nos va a hablar después también un poquito, y que Rubito Acevedo también nos va a contar un poco de la historia de los trofeos. Vamos a pasar un poquito más para que ustedes vean este don, que era el padrino del festival con sus 100 años. Entonces pasó durante muchos años siendo la persona que incluso a veces agarraba el acordeón y cantaba y tocaba, y era un referente que había luchado en las guerras de 1904 con Aparicio Saravia, ¿verdad? Su hija fue, vamos a decir, compañera de clase de mi señora en la escuela, y él le llamaba la atención. Un día le pidió a la maestra si podía ingresar al salón de clase, porque nada menos que su hija, que era de piel muy oscura y que estaba dentro de otra cantidad de niños, y que tenía la oportunidad de estudiar, y dice que la maestra le dio un banco, se sentó y empezó a escuchar a la maestra y ver a su hija entre las demás compañeras y compañeros, y en un momento el negro viejo se le caían las lágrimas, y era porque tenía a su hija estudiando dentro de la escuela. Entonces le agradeció a la maestra, y los chiquilinos entendían mucho quién era aquel señor, que lo veían a veces repartiendo carne y cosas así, ¿no? Lo que había significado él en la historia nuestra, ¿no? Si nos ponemos a mirar para atrás. Después ahí tengo una foto de cuando la creciente, ¿no? Y entonces está muy opaca, ¿no? Pero es cuando la creciente, y cuando empiezan a tratar de juntar cosas, después gente que exponía. Seguimos a ver. Esto es el primer jurado, o uno de los jurados que había en aquel momento para ver quién eran los posibles ganadores se hacían dúos, categoría dúos, solista, canción inédita, payadores. Hoy, cosa que no vemos en el festival, y es rarísimo porque, por ejemplo, payadores, recitadores, había gente a veces de trabajo de campo, y uno los veía encima del escenario haciendo un recitado, y
realmente eran gente con un talento impresionante. Y después, si seguimos un poquito más adelante, empezamos a ver las primeras personas que fueron ganadoras del festival, y entonces de diferentes lugares, como iban de Cerro Largo, de Rocha, ustedes están viendo ahí en la imagen, todo lo 74, Cabral, que estuvo muy cómico, Cabral con Alba Furtado, Alba del Olimar, que me acuerdo que Rubito, el maestro Ariel Piño, vamos a decir, me acuerdo que le daba una cantidad de propaganda a Alba, y resulta que Cabral cantaba muy bien, y más allá del jurado, a su vez hubo una disputa así, ¿no?, entre el jurado, después el aplauso del público, y termina ganando Cabral porque era mejor voz. Al año siguiente gana Alba Furtado, Alba del Olimar, que decíamos nosotros, ¿no? Y bueno, categoría dúo, los de Vargas. Otro día me enteraba que hablaban de la estación Vargas, que se cerraba una escuela rural porque no había alumnos, eso no existe. Y en aquella época los gurises estos venían de esos pagos, de esos lugares, y venían y daban unos papelitos para poder tener, bueno, el alimento, la comida, por supuesto, la estadía, a veces en el estadio, y se iban el pasaje, no era mucho más de eso en 33. Seguimos mirando un poquito más de fotos para ilustrar, yo no los quiero aburrir con mi charla. Allá está Alba, y ustedes ven que cuando un premio era dado a la mejor categoría o algo así, bueno, era ese tipo de premio. No esto es, vamos a decir, reconocimiento ya a la trayectoria de un artista merecedor por su relevancia a nivel de la sociedad, ¿no? Sigo un poquito para adelante. Ahí vemos en esos comienzos del festival cómo la cantidad de gente, hoy seguimos viendo esa cantidad de gente que rodea el festival, y capaz que ha cambiado el público, ha cambiado la infraestructura, ha cambiado una cantidad de cosas. Hay cuestiones que yo digo que a veces la esencia del festival se ha ido cambiando, pero bueno, los tiempos cambian también. Una foto de las muchachas, de las famosas prendas que le decían, que el máximo premio que a veces recibían estas gurisas era un plumerillo para ponerse en el cabello, o una coronita hecha por plantas, o algún beso nada más. Y eso hubo porque había una comisión de damas que eran las esposas, a veces los organizadores, que se juntaban para generar esto. Y si uno mira a veces las prendas de la gente, de los artistas, porque acá hay un escenario flotante, el único, el río Mensa a veces portó bien, uno los mira a veces todos emponchados. O sea, todavía seguíamos con aquellas costumbres de ver el folclore argentino, como con nuestro canto había empezado a imponerse nuestro canto folclórico, de raíz folclórica y cosas así, que tiene mucho de mestizaje, pero no obstante buscando la identidad. El Uruguay venía buscando su identidad en el canto, y se había generado, pero no nos olvidemos de que la gente de trayectoria se había ido, y entonces empezaron a formarse nuevos artistas, y que buscaban con la letra describir y contar situaciones, a veces con un lenguaje muy bien hecho para transmitir cosas de que pasaban en la sociedad. Entonces, sigo un poquito. Ahí vemos lo que era la pulpería, los gurises cantando, los escenarios, que me acuerdo de la Pocha Cravioto, que era una de las que hacía los escenarios año a año, lo iba haciendo, y siempre con algo referente al campo, un aljibe, algo referente acá al escudo nuestro, ¿verdad? El escenario flotante, ¿no? Y uno siempre pasa a mirar y ve la cantidad de gente que sigue existiendo y que sigue dando el festival. Seguimos un poquito más para allá. Me acuerdo que el maestro Ariel Piño le gustaba mucho juntar los acordeones, y ahí tenemos a Negro, a Niver con un acordeonista, pero digo, hay también, yo
tengo miles de fotos, seleccioné algunas. Esto era del Paraguay. Y entonces digo, ustedes ven acá otro escenario que da que ver con el escenario que tenemos hoy, la barranca que hoy en día es donde la gente se puede sentar y apreciar, que los más viejos sabemos que pasamos por esa etapa. Y yo me acuerdo de Waldemar Vaz, para no pasar en el olvido, que el padre de Laura Vaz, o sea que con los equipos de aquella época, las guitarras acústicas, con un micrófono en la boca de la guitarra y otro micrófono para acá, y con aquello nosotros escuchábamos dentro del festival y nos sentábamos, íbamos temprano. Yo recuerdo estar en el primero y estar en casi todos, a veces me he perdido en los últimos, pero en eso siendo gurí, incluso con Fernando Calleja, que es un gurí que se ha dedicado, que ya tiene edad, pero digo, se ha dedicado a grabar y a hacer mezclas y cosas así, digo, de sentarnos y estar horas escuchando, porque nosotros hoy la juventud como que busca otro tipo de música, ¿no? Pero en aquella etapa nosotros esto nos encantaba, pasábamos así. A ver, otro poquito más. Acá está de espalda Cabral cuando está el escenario flotante, ¿no? Y ustedes ven que ahí incluso las reinas, cuando eran elegidas en el 74, la hacían desfilar en los botes de los areneros y cosas así, ¿no? Los escenarios siempre mostrando esa tradición, no este escenario que vemos hoy en día con toda la tecnología. Seguimos un poquito y bueno, y ahí yo les doy las gracias con esto. Lo que quiero es pasar a que Rubito Acevedo les cuente un poco sobre la historia de los trofeos o el amigo Ituarte, no sé cómo se van a ordenar para hablar sobre esto. Bueno, Rubito entonces. Perdón. ¿Por qué no dijiste el nombre del morocho que tocaba el acordeón? Eustaquio Fernández. Don Eustaquio Fernández. 100 años tenía cuando él muere, que era el padrino del festival, que él denomina Fernández, que tenía que decir prenda o reina, y dice prienda, hijo, porque él era muy paisano, ¿no? Después que él fallece, que nombran a Ariel Piña todavía en aquella época, ¿no? Porque al principio el festival se sustentó con lo que se hacía allí. Cuando se les pasó el agua por arriba, ¿no? Que no pudieron, fue que llevaron al municipio, que ya estábamos con el intendente en la época militar, ¿verdad? Y asumió el rol de seguir con el festival y a su vez que la comisión siguiera trabajando. Hasta que viene la democracia y cambiamos el Festival del Reencuentro. Y que primero borraron todos los años de trayectoria que tenía al principio y como que empezaba de nuevo el festival, hasta que después reconocieron, porque es el festival más viejo del país, después sigue el de Durán. Bueno, una acotación, digo, lo importante que fue Eustaquio Fernández, que después llegó a ser reconocido a nivel país, una canción de la autoría de Marco Velázquez, que supo bien en el 33, y después Pablo Tramín la paseó por todos lados, ¿no? Exactamente. Digo, si yo me pongo a nombrar o a hablar de la historia del festival, nos vamos toda la tarde acá, ¿no? Entonces digo, es para poner un poquito en contexto. Pero digo, Marco Velázquez hace, y justamente el que llevó al éxito esa canción fue Pablito, que incluso uno reconocía la historia de... Claro, porque Marco la grabó, pero no tuvo tanta trascendencia como dio Pablo. ¿Cómo se llama la canción? Y sí, que cuestiona en aquella época, incluso cuestiona, porque el gobierno no le daba casi nada de plata por haber luchado. Claro, seguro, la pensión. Claro. Una pensión. La pensión graciada. Bueno, Rubito, todo tuyo. Lo que le otorgó No, hay una cosa importante que me parece que se obvió destacar seguramente no a propósito. Nombrar al primer ganador del festival, que fue Sergio Pereira Montes, de Rocha, que estaba ahí, pero se obvió. Que además, como el festival, muy bien lo dijo, terminó ahí a flor de agua, él se entera a través de un llamado telefónico de la difusora, cuando ya en esa misma semana, pero
pero cuando ya festival no existía, estaba todavía bajo agua y tuvo que venir a recibir el premio en la difusora. Ahí, y pasó totalmente desapercibido. Ustedes perdónenme, pero voy a sentarme, porque además tengo que leer, porque no pretenderán que me acuerde de las 39 guitarras olimareñas de memoria. Incluso Pereira Monte fue después incluso jurado en algunas oportunidades. Y este dúo, los hermanos González, que fueron los primeros ganadores del dúo, está vivo uno de ellos solamente, ¿no? Que por esa casualidad es cuñado, es hermano de la esposa de un músico que tocó por muchos años, Aníbal Correa, que falleció hace poco, el zurdo Correa. O sea, tenía la característica de ser zurdo, tocaba con la guitarra derecha, o sea, con la prima hacia arriba. Y bueno, y lo volví a encontrar después de muchos años, allá por el 2004 lo volví a encontrar, a González, que está a la izquierda acá. Y bueno, hasta el día de hoy tenemos contacto. Y siempre tengo presente que fue ganador del Festival del Olivar. Por eso digo, ¿se habrá para hablar del Festival? ¿No da la tarde? Hay mucha gente todavía que se puede contactar. María Cabral fue hasta el año pasado la directora de Cultura de la Intendencia. Yo trabajé con ella, pero tuve algunos años ahí, María, sí. A ver, muchacho. Se encabezó la cultura. Sigue cantando, aparte. Está hablando del Cepillo, que ganó el concurso en categoría solista y en categoría dúos también. No es poca cosa. Sí. También tiene su trayectoria. En el 79 como dúo y en el 85 como solista. Pasamos a algunos festivales. Hoy 46 años. Lo había puesto por la mitad. Bueno, como muy bien lo dijo Sergio, el festival nació en el 73 con el nombre Festival de Folclore a orillas del Olimar, y así se extendió hasta 1985, cuando viene el retorno de la democracia al país, y el festival pasa a llamarse el Festival del Reencuentro Democrático a orillas del Olimar, que después quedó solamente el Festival del Reencuentro por muchos años, a instancia de la misma gente que concurría al festival, porque pensaba que el festival se llamaba del reencuentro porque era el reencuentro con los 33inos que venían incluso de Europa en esa semana a reencontrarse con su gente, con sus amigos, con su familia, cuando en realidad él era por el reencuentro democrático. Después pasó simplemente a llamarse Festival del Olimar, hasta el día de hoy, que se llama acertadamente Festival Rubén Lena a orillas del Olimar. Respecto a las guitarras olimareñas, un total de 37 se han entregado, 18 de ellas en este formato, que fueron las iniciales. Previamente a ello, esto fue en el año 88, ya en el Festival del Reencuentro, previamente se entregaba este galardón, que es creación de Rubiños, el autor, entre otras cosas, de la Estela de Varela, del Monumento al Tango, casi el mismo de inicio que hay a la entrada de la Escuela Industrial, el auto, a la entrada del estadio también, si no me equivoco, creo que es Artigas el que está al lado de la boletería por allí. También un artista formidable que bueno, que pasó un poco desapercibido, pero que su obra permanece. No hay registro, a mí no me gusta hablar sin que haya documentación que confirme, y no hay registros, a pesar de una dura investigación que se le ha trasladado a Pachacho, para que en un futuro pueda saber quiénes fueron los que recibieron este galardón, que fueron pocos, 4 o 5 nada más, a instancias precisamente del maestro Ariel Pini. Y la memoria a veces traiciona, y hay que avalarse en la propia documentación, que es muy difícil por aquellos tiempos, ¿verdad? Se habla que hasta Serafín fue reconocido con un premio
de Rubiños, y que no vino a recibirlo, sino que vino su señora. Pero datos de la memoria de gente mayor, no hay certificación avalada por documentos. Bueno, les voy a leer quiénes son los primeros galardonados del total de 37 con este diseño de la guitarra. Fue en el festival número 16, que muy bien lo dijo, se le habían restado años y se luchó desde algunas trincheras para que se retomaran los años que se le habían quitado, porque el Festival de Reencuentro empezó en el 85 como el primer festival, perdiendo todo aquello tiempo del 73 al 85 y dejando de lado algo realmente importante, que era que perdíamos los años y la confirmación de que somos el primer festival del país. Que pasó a ser nacional en el 85, ya dejó de ser regional. ¿no? El Festival 16, el cuarto del Reencuentro, en el año 1988 se le entrega la primera distinción, la primera guitarra limareña al maestro Rubén Lena. Al año siguiente, 89, fue para Serafín J. García, en el año 90 a Wilson El Sogoñi, en el 91 al Serrano Walter Abella, en el 92, ya después del exilio, a Pepe Guerra, separados como dúos, en el 93 a Braulio López, en el 94 a los Yarabí, y a través de los Yarabí fue una distinción también para todos los funcionarios municipales. En el año 95 a Julio Seda Rosa, 96 para Tomás Cacheiro, 97 para Pablo Estramín, en el 98 Rubito Aldave, en el 99 el Grupo Cerno, en el 2000 Eustaquio Sosa, en el 2001 José Mario Valdía, 2002 Óscar Prieto, 2003 Lucio Muniz, 2004 Federación Olimareña de Atletismo La FOA, y en el 2005 la última entrega de este formato de guitarra olimareña, y la última vez también del escenario de La Barranca fue para el payador Juan Carlos López. Recordemos que el festival se inició en el 73, como ya se ha dicho, y hubo dos festivales con las mismas características, fogones, a lo largo de todo el camping del río, 73 y 74. En el 75 fue el escenario flotante, y en el 76, cuarto festival en Las Barrancas, y allí el primero en cantar en el escenario de Las Barrancas, que duró precisamente hasta el año 2005, fue el bergarense radicado en Charqueada, Rosalina Almeida. No hay registro de quién realmente fue el primero, porque, repito, el primer festival y en el segundo se cantaba todo al mismo tiempo, y en todo caso el primero en cantar en un escenario del Festival del Urimar sería en el escenario flotante, que no hay documentos que digan quién fue el primero. Como dije, 18 entregas de este diseño de guitarra. Después viene la entrega de lo hecho por el cepillo. Y aquí quiero hacer una breve pausa relacionado precisamente con la guitarra. Una vez, previo a un ensayo, un ensayo para el Festival del Olimar, no recuerdo bien la fecha, creo que era para homenajear a Pablo, pero no me acuerdo. Estábamos en casa y el cepillo ve en el barrio Artigas, a una cuadra de donde se ensayaba, que era el siempre recordado el flaco Fernando Rodríguez Arce. El cepillo ve sobre una mesa de casa útiles escolares desparramados, porque mi hija recién terminaba de hacer deberes. De allí extrajo un trozo de cartulina, un lápiz de grafo y los lápices de colores que estaban desparramados en la mesa, y se pone a dibujar. Le entró el modo pintor, diríamos hoy, el modo dibujante, y entró a dibujar, y cuando lo terminó al ratito me alcanza tipo postal, hasta con dedicatoria, que lamentablemente en las mudanzas se traspapeló y se perdió, y no me acuerdo lo que decía. Y era el dibujo de un árbol, un tronco en realidad, que se transformaba en guitarra y cuyas raíces estaban incrustadas en la tierra y en el agua. Y mi primera reacción fue: esto tiene que ser la guitarra limareña, así tiene que ser la guitarra limareña. Después el cepillo
fue llamado para pintar ese dibujo en una pared de un boliche de Villa Sara, concretamente de Tacos y Tequila. Ya lo había pintado en el boliche de Nero Javier, allí a la entrada del Fructuoso del Puerto. Siempre le dije lo mismo. Incluso en Tacos y Tequila estaba adornado también con fragmentos de canciones alusivas a 33 y al Olimar particularmente, de estos tiempos y de antes. Y siempre dije, cada vez que veía el dibujo, que no le conocía los dotes de dibujante por otra parte, que así tendría que ser la guitarra olimareña, hasta que aparece en el año, bueno, ahora no me acuerdo qué año, pero 2011, lo llama para realizar el formato nuevo, el diseño nuevo de la guitarra olimareña. Y cuando lo vi, digo, la verdad que subestimé al Cepillo, porque si bien yo pensaba que el dibujo de él tenía que ser la guitarra olimareña, nunca pensé que sus manos artesanales, ni siquiera sabía que trabajaba la madera, podía llegar a plasmar ese dibujo en esta magnífica obra que lo es hoy. Eso lo quería acotar, porque realmente me asombra. Bueno, y ahí viene, en el año 2006, entregan en el escenario metálico todavía esta guitarra, me equivoqué yo en los números, el famoso Festival de los 15 Minutos en el escenario metálico, una vez que fue destruido el de las Barrancas. En el año 2007 José Pedro Gutiérrez recibe el trofeo, recordado seguramente el festival porque fue la única vez que el Río nos obligó a los 33inos a concurrir al festival fuera de las márgenes del Olimar, ya que se trasladó en los primeros días a Villa Sara. Después retornó con agua delante del escenario a lo que fue el primer escenario, año 2007, del que hoy se disfruta. Año 2008, el festival fue la guitarra olimareña para Bolívar Viana. 2009, Justa la Cuesta de Elena, la señora de Rubito. Año 2010, para el profesor Eduardo García. Y aquí viene la entrega de la guitarra olimareña, obra del Cepillo, para en el año 2011 recibirla los olimareños que se habían juntado nuevamente. A partir de ahí vienen todas las guitarras del Cepillo. Año 2012 Ramón Romero, año 2013 Hermanos Gutiérrez, año 2014 Artemio Silva, año 2015 Copla Alta, año 2016 Washington Negrucho Mateu, año 2017 para el propio José Ituarte, año 2018 Gustavo Espinosa, 2019 para Rubén Darío Mesones, y el año 2020, sin festival por la pandemia, se le entregó en Casa de la Cultura, en un hecho que prácticamente pasó desapercibido, al coro Pro Música de 33. En el año 2021 no hubo festival y por ende tampoco hubo entrega de guitarra. En el año 2022 se retomó el festival y fue para el dúo Raíces, 2023 para Marina Ramos, 2024 para Luis Piñeiro, que fue en el festival número 50, y el año pasado merecidamente para el grupo Parnaso en el festival nada más ni nada menos que 100 años del maestro Rubén Lena. La primera guitarra se entregó, como ya dije, en 1998 al maestro Lena, y el mismo diseño se otorgó hasta el año 2010 cuando la recibió el profesor de gimnasia Eduardo García. Y algunas peculiaridades de la guitarra olimareña, que si bien en algunos momentos ha recibido críticas de una pequeña minoría, generalmente la mayoría ha aceptado gustosamente y ha felicitado y ha comprendido que realmente quienes la recibieron la merecían. Pero tiene algunas peculiaridades, algunas extrañezas que merecen comentarse.
Los intérpretes que la han recibido: en 1992 Pepe, 1993 Braulio como solistas, 2000 Eustaquio Sosa, 2005 El Payador Juan Carlos López y 2016 Washington Mateo, para al año siguiente recibirla el Cepillo José Ituarte. Dúos y grupos: 94 para el dúo Los Yarabí, 99 para el grupo Cerno, 2006 los del Yerbal, 2011 los Olimareños, 2015 Copla Alta, también dúo, y 2022 también el dúo Raíces. Poetas y escritores que la han recibido: 1988 para Rubén Lena, 1989 Serafín J. García, 1995 Julio C. de Rosa, 2001 El Tronco José María Ovaldía, un escritor formidable con una humildad tremenda que acabamos de perder a un mes exacto de su cumpleaños número 100, hace poquitos días. En el 2003 la recibió Lucía Muniz, en el 2018 Gustavo Espinosa, y la última, como ya dije, el actual año para el grupo de escritores Parnas. Los músicos que la han recibido: 1998 Rubén Aldave, 2002 Laucha Prieto, que merece un capítulo aparte, 2007 José Pedro Gutiérrez, 2013 Hermanas Gutiérrez. Gente vinculada al teatro: 2012 Ramón Romero, 2014 Artemio Silva. Coros: en el 2020 Coro para Música, como ya lo dije, sin haberse realizado festival. Ceramistas: 96 para Tomás Cacheiro y al polifacético Bolívar Viana en el año 2008. El único político en recibirla fue precisamente el ideólogo de esta entrega, que fue Wilson del Sogoñi en el año 1990. Comunicadores que la han recibido: en 1991 Walter Sarranabella y 2004 Luis Piñeiro, más que como comunicadores, como presentadores del propio festival. También la han recibido deportistas, o sea que la lista se puede extender a mucho más, y si habrán nombres para todavía ser rescatados del anonimato. En el 2004 la Federación Olivareña de Atletismo, la FOBA, en el 2010 para el profesor Eduardo García y en el 2019 para Rubén Darío Mesones. Hay excepciones en cierta forma vinculadas a la cultura, pero no directamente, pero sí muy arraigado con lo que es la tradición de 33, como la entrega a Justa la Cuesta de Elena en el año 2009 y en el 2023 a Marina Ramos. La entrega de la guitarra olimareña, si bien no hay una reglamentación acorde, siempre se dijo que era para gente oriunda de 33 que haya realizado aportes culturales para 33 y particularmente para el festival, y sin embargo hubo gente sí muy vinculada con 33, inobjetablemente, que no son nacidos de 33 y la recibieron. Por ejemplo, el propio Wilson del Sogoñi, que nació en Sarandí, en Durazno, pero que nadie niega su vinculación con 33. En el 2016 la recibió el negrucho Washington Mateo, que accidentalmente nació en Montevideo. Fue su familia con su madre embarazada a Montevideo y bueno, allí se dio la circunstancia y nació el negrucho, y al otro día ya estaba acá. Es decir, nadie niega tampoco el hecho de lo olimareño que es el negrucho. Y la más, si se quiere, controversial entrega a un no nacido en 33, que él mismo, cuando la recibió, se asombró, le interrumpieron el espectáculo que estaba realizando en el año 1997 en el escenario de La Barranca para ser partícipe de la entrega de la guitarra olimareña, que fue Pablo Estramín, que no la quería, que no la aceptaba, que él entendía que no le correspondía, y sin embargo 33 se la dio gustosamente. Y hubo también repeticiones, porque no se entrega la guitarra a dos cantores, a un cantor dos veces, o a un grupo dos veces, o a un escritor dos veces. Sin embargo, hay gente que la tiene y que la ha recibido en dos oportunidades. Es el caso de Pepe y Braulio, que en el 1992 la recibió Pepe como solista y en el 2011
como dúo con Braulio, con los olimareños. En 1993 aconteció lo mismo con Braulio, en el 2011 la recibió con los olimareños. Pero el primero en recibirla por partida doble fue José Pedro Gutiérrez. En el 2007, festival repartido entre Villasar y el Olimar, y en el 2013 con sus hermanos, con los hermanos Gutiérrez también, en el escenario que actualmente disfrutamos, la recibió, por ende la tiene en 2 instancias. A quien se la dieron 2 veces también, la primera de ellas no la aceptó, fueron a su casa, porque generalmente se avisa el mismo día quién es el galardonado, y fueron a Charqueada a avisarle que tenía que venir a 33 a recibir la guitarra. A Oscar Laucha Prieto no la quiso, no quiso ni recibir a los visitantes, y de todos modos, bueno, se la entregaron a otro. De todos modos, en una, creo yo, acertada decisión, en el año 2002 se decidió, aún a sabiendas que no iba a venir a recibirla, que no la aceptaba, se decidió entregársela al propio Laucha Prieto. Que me acuerdo la primera vez cuando se la ofrecieron y no la quiso, que después se la dieron a otro. Termina el festival acá y yo me traslado a cubrir periodísticamente para una radio lo que era la semana de turismo en Charqueada, lo que restaba en la semana de turismo, y me la encuentro en un almacén y le comenté a Laucha: ¿qué pasó? ¿No quisiste la máxima distinción que otorga 33, la guitarra? No, ni cuerdas tiene. Lo que yo preciso es una carretilla. Eso sí lo hubiera aceptado, el comentario de él. Bueno, por ahí un poco lo que me pidieron que viniera a comentar. Si hay alguna pregunta, sí, estoy dispuesto. Si no, le cedemos la palabra al Cepillo para que cuente de dónde saca esa magia. Perdón, Rubito, la única que no recibió el interesado fue la de Serafín, ¿verdad? Sí. La recibió el doctor Ledesma en el nombre de él. Sí. ¿El doctor Ledesma? ¿Sí? Porque también hay otra característica. Sí, que tampoco... No me acuerdo si hubo otro, pero... que tampoco vino a recibir lo que supuestamente le dieron fue el trofeo de Rubiños, y que Teóricamente había venido después. teóricamente no, sí, Blanquito, la había recibido Blanquito. O sea que Serafín no vino en ninguno de los 2 casos que fue. Y yo creo que otro de los Dionisio se entregó a Rolina y Cucho. Sí, puede ser. Yo he tratado de investigar, pero ya, repito, no me baso en la memoria ni la mía ni la de nadie, sino en la documentación, y no he encontrado documentación que avale quiénes fueron los que recibieron, pero fueron 4 o 5 nada más. Y esto sin presentación viene a los Sí. Si querés parado, si querés sentado. No, voy a sentar, está bien. Bastante cansado. Que bueno, muchas gracias por la invitación. Yo en realidad no sé de qué les puedo contar. Ustedes, si quieren saber cómo comenzó lo de la guitarra olimareña, porque Rubito ya hizo una parte. Sí, después tiene algo que ver lo primero que hice, cuando lo hice en la casa de Rubito, ya lo había hecho allá por el año 83. Lo hice en Puntillado, sobre una cartulina para regalarle a un amigo en Montevideo. Y bueno, y era esto, como decía Rubito, con sus raíces afirmadas encajadas en la barranca, el río por detrás, el perfil de un monte, más atrás en otro plano, y un pájaro que venía volando, pues sabía Pecho Canela posarse sobre la guitarra, y encima había escrito que junto al dulce Olimar querido se vuelva tierra mi corazón. Una alegoría, que después lo pinté en la cabaña ya cuando Nero Javier tenía el boliche, y después se hizo en Villa Sara. Y bueno, y eso para mí es esa parte del estribillo a orilla del Olimar.
o sea, parte, que junto al dulce lugar querido se vuelve a tierra mi corazón. Después está relacionado el canto y la música aferrada a la tierra, tiene un gubiado en la base que bien puede ser el agua del río, las 5 ramas arriba, que una de ellas se va convirtiendo en clavijero y que también tiene que ver con los 5 dedos de la mano. Y bueno, el árbol que se vuelve guitarra o la guitarra que se puede volver árbol. Está todo relacionado. Y bueno, y la madera del puente, que tiene su magia, su historia cantando en este máximo galardón. Bueno, y después, como toda obra, lo que el que la ve se puede imaginar, ¿no? O puede encontrar dentro de ella. Yo respeto siempre que tomo el trozo de madera, respeto un nudo, una abertura que tenga la madera, y que después se trata de acompañar lo que ese pedazo de madera tiene, acompañarlo en su trayectoria y sumarlo a lo que yo quiero que sea también. O sea que como que los dos vamos conformando tanto la madera como yo lo que después termina siendo la guitarra. El trofeo que simboliza la guitarra inmanente. Las raíces están formadas con acerrín del mismo trozo de madera, con un proceso de cola, tiza molida y unos pegamentos, y la tiza para que no se cuartee tan rápido, porque el acerrín tiende a secarse y se raja, se cuartea. Pero hay que hacer todo un proceso de capas finas, agujereándola cada tanto, haciendo un agujerito para que el aire y el sol entren a trabajar ahí. Porque si hacemos una capa gruesa, seca por fuera y adentro no. Entonces, a veces me tardo hasta un mes hacerlo, porque depende mucho del tiempo, de la temperatura, del aire. La parte de la guitarra, digamos, aparte pulido, es bastante rápido, porque el tallado se hace hoy con máquinas, se puede cortar más fácil la madera. Yo trato de trabajarlo a formón y a maceta, y después viene un pulido a lija, a mano, y se termina puliendo como quien pule una pintura de un auto, con una muñeca, pasta de pulir, aguarrado querosén para que no se pegue, se va, bueno, hasta que se logra que quede pulido tipo vidrio. Pero eso es más fácil, es más rápido, digamos, es más fácil, es más rápido que la corteza, crear la corteza con sus raíces, ¿verdad? Porque dependo del tiempo, del clima, digamos, de la humedad, y a veces pasan días y no, y es difícil de que seque. Entonces, cuando apremia mucho, prendo una estufa a leña y bueno, y voy ayudando con eso. Después la base también es sobre un trato de que sea, en principio lo alcancé a hacer con madera dura también, pero después recuerdo que Bernardo Sánchez, la primera me dijo, esto pesa, es horrible, no la podía aliviar. Entonces yo sí. Entonces le hice por debajo de la base, no sé la cantidad de agujeros, con una mecha de 12, todo agujereado, casi hasta llegar arriba, ¿no? Le saqué un montón de kilos. Entonces después tuve que rellenar con material liviano y llevé un cuerito por debajo, una cuerina, porque pesaba. Entonces a partir de ahí la empecé a hacer con una madera más liviana, para que no pese tanto, ¿no? Incluso la guitarra de los 50 años, por ser los 50 años, la hice más grande, que recordamos que a Luisito Piñero le costó enormemente sostenerla, porque ella estaba con su problema de salud, y llegó a decirle a Rubito, ayúdame porque no puedo con ella. Pesaba enormemente, ¿no? Y bueno, y tiene eso, como también decía, de que todo el mundo quiere saber y preguntar. Yo me entero el día que la van a entregar, pero las preguntas me llueven permanentemente, ¿no? Ahora hace, creo que 3-4 años que decidieron grabarle el nombre en la base, en madera, y este año Luisa, si bien se grabó en la madera, quiso que yo lo grabara sobre el escenario, en una chapita que también es madera del Puente Viejo, una chapita de madera, digamos que es un trozo,
Y bueno, y me pareció muy acertada la idea, ¿no? De que no sea una chapa metálica, sino que se siga haciendo en madera. Así que bueno, no sé, alguna pregunta, lo que quieran saber, estoy a la orden. No hay dos iguales, ¿verdad? No porque la madera, los trozos son todos distintos, ¿no? Y según el nudo o el color de la madera, la inclinación generalmente es casi la misma, pero no son iguales, ¿no? Hay algunas un poquito más grandes, otras un poquito más... Es como decía Cachegui, me va llevando el material. Exacto. Vos lo vas acompañando. Y tampoco quiero que sean iguales, porque son hechas a mano, que cada una sea única. La originalidad es una de las... Exacto, que cada una sea única. Una de las... Incluso se me han cruzado algunas ideas de agregarle algo más. Este año pasado, los 50, se me cruzó por la mente de hacer un vástago, un renuevo, como decimos en el tronco del árbol. Y después, porque es muy delicado y se quiebra, no lo podían enganchar, digo, pucha, capaz que en el momento de entregarla lo quiebran y vuelvan corriendo a que lo restauren. Siempre tengo cuidado incluso con los dedos, son incrustados con un perno metálico, de que no lo quiebren. Pero bueno, quedó así, la idea no la llevé a cabo. Una pregunta, ¿el palo horizontal es para sostenerla o qué significa? Porque vertical ahí arriba está ligero. ¿Arriba? Sí, no, el horizontal. El más fino, el meñique y el más grueso la luna. El pulgar, perdón. La mano. La mano. Exacto. Por eso siempre vas a ver de este lado, la mano izquierda, ¿no? De este lado, que es la que, obviamente que no lo puedo hacer, obviamente que, pero la mayoría de los guitarristas, de los músicos somos zurdos, somos derechos, digo zurdos para hacer el acorde, entonces viene por ahí. Siempre va a ser el más cortito y gordo de este lado, sobre la parte del árbol, que es el dedo pulgar. Ahí están los 5 dedos. Es fácil separar las dos facetas artísticas de la del cantautor con la del pintor tallador. No, creo que no, porque no solamente eso lo que yo hago, sino yo hago un montón de cosas que estuve muchos años estuve sin hacer, tuve casi 30 años dedicado solamente a la música de bailable, digamos. Tuve casi 30 años de música de orquesta, en diferentes orquestas, diferentes lugares. Y después que ya hace 20 y pico de años que decidí dejar la música bailable de la noche, me dediqué a hacer esto, a dibujar, qué sé yo en mi casa soy albañil, soy cerrajero, soy villero, corto el pelo, no sé, hago mil cosas que Dios me dio. Soy autodidacta en todo, ¿no? Escribo, compongo. El arte es el mismo, pero no sabes por qué viene ni de dónde viene. Sí, yo generalmente con las composiciones musicales me despierto en la madrugada con una idea o con una música. La mayoría de las veces, por no molestar a mi mujer, me levanto y a veces me voy al baño a grabar, porque se me viene la música y tengo que tararearla, porque después al otro día te dormís un rato y te olvidás. O escribo lo básico de una idea que se me viene y después que incluso las veo canciones que las he escrito todas de una con la música, como de repente estoy en la madera y se me viene algo y ya dejo y agarro un papel que siempre tengo y escribo o dibujo cosas, ¿no? En este caso con la madera el dibujo siempre me viene porque hay gente que me pide quiero regalar algo a alguien, entonces yo le pido, dame un dato, ¿qué querés? ¿De qué manera que sea? Entonces yo ahí, papá, le dibujo, le saco una foto, le paso y me dice eso, o agregarle esto, quitarle. Siempre está relacionado, ¿no? Sí, permanentemente. Y a veces tengo muchas ganas de tomar los pinceles, o dibujar y rayo algunas cosas. Pero bueno. ¿Le has hecho alguna canción a la guitarra? A la guitarra no. ¿Sabes que no? Hay un montón de cosas que están pendientes. ¿No te gustaría hablarle un día a la guitarra? Me encantaría, pero tiene que venir.
¿Sí o no? Tiene que venir la gana, claro. Es una idea que... Sí. Hay una cosa que me gustaría, es escribir una canción a mi padre, por ejemplo. Y no ha venido, no. Es que me ha preguntado por qué no, y por qué no vino. Cuando vienen, cuando aparece la musa, claro. Ahora tengo una canción a medio terminar ahí que es muy difícil a veces. Alguien me pidió, incluso por acá estaba ¿dónde estaba? Acarino y Cristian Moreira y otro, dice una canción para este muchacho ganador de la vuelta del Uruguay, para Anderson Maldonado. Para el Ander, digo, qué bueno tener una canción para el Ander, ¿no? Digo, sería genial. Entonces le digo a Cristian, dame datos. Si bien lo conozco a Anderson de vista y nos hemos pasado algunos mensajes, y digo, dame datos de dónde nació, en qué barrio, qué le gustó de niño, qué quiso ser. Y sin embargo la canción la arranqué por otro lado, porque en una madrugada me despierto con el estribillo de la canción. Y a partir del estribillo empecé a armar cosas de comparancias o comparaciones o traerlo y mezclarlo con Rubén Darío Bessone, con Rubén Lena, con el Colorín Correa, con Arada, con Rogelio Arada, con los grandes de esta tierra, que son un montón, que la mayoría de todos ellos autodidactas en cada cosa que hicieron, ¿no? Grandes jugadores como Tora Luzardo, como Víctor Diogo, Ulises de Barrio, que nacieron, y escritores, y bueno, y por ahí vengo armando la canción, poniéndolo en el mismo lugar de todos estos personajes y estas leyendas de nuestra tierra, y aquello de preguntar en un momento de dónde venía y qué le gustaba, como que ya no entra la canción. Entonces, como que tomó otro giro la canción, otro vuelo, y me parece mucho más importante, ¿no? Porque entro a nombrar a gente que, si bien, como decía Rubito, si habrá gente para destacar acá, pero hay un montón de personas que a mí entender se merecerían un montón de homenajes y cosas, como el Colorín, como Rubiños. Y hay uno que hace pocos días que nos dejó también físicamente, que es Wilfredo Díaz Valdés. Wilfredo Díaz Valdés. Tuyo en Carpintería. Exactamente, ¿no? Me parece, si habrá gente para destacar, ¿no? Y no son gente reconocida, digo. Claro, exactamente. Con Pachacho, a veces don Carlos Alonso, un tipo que es ignorado en nuestro departamento. Bueno, pero los claro, mismos quedan las obras de él. Claro, por supuesto. Había un hombre el que me enseñó la primera herramienta a mí. Yo comencé haciendo el tallado en piedra laja. Yo era un niño y le pedí un destornillador a mi padre, o a veces se lo sacaba, o mi viejo tenía un tallercito en casa hacía radioelectricidad y televisión, aparte de ser portero de Progreso. En casa siempre lo veía arreglando alguna radio, algún televisor. Entonces yo agarraba un destornillador, le sacaba filo y tomaba un trozo de piedra laja y empezaba a hacerla, o con un cuchillo, un pajarito, una mulita. Pero recuerdo la piedra laja, y un día un tío mío, hermano de mi mamá, aparece con un hombre en casa. O sea, ese tío mío era muy de impulsarme a hacer las cosas. Cada cosa que hacían en piedra me la compraba y la decoraba, poniéndose como ornamental en su casa. Y un día aparece con un señor y me dice: mira, este hombre trabaja en piedra, hace cosas y te va a enseñar las herramientas que precisas. Y ahí conocí el buril, el punzón, el formón, la gubia. Y este hombre era Dalma Seda, otro tipo que tampoco fue reconocido, que incluso algunas de las obras de Rubiños, como el monumento al tango, con la estela de la Varela, yo lo vi trabajar a él allí, cortar la piedra con una chuela, de tal manera, con tal magia que tenía, y armar lo que Rubiño había diseñado, ¿no? Muchas obras las llevó a la práctica a Balmaceda. Era luthier, yo también hago lutería de atrevido, ¿no?
Y bueno, y él me enseñó un montón de cosas. ¿No vivió en Villa Sara? En Villa Sara, estaba con su bicicleta y la primera herramienta me la regaló él, hecha con válvulas de motores, ¿no? Punzones, gubias, todas esas cosas. La letra Y me enseñó a trabajar. La letra que tenía. Escribía genial. ¿Vos te acordás de la forma de la letra que tenía? Sí, sí, claro, una caligrafía fabulosa, dibujaba, hacía cosas fabulosas. Amigo de Andrés era radioaficionado. Exacto, exacto, no, tenía un montón de La mayoría de las obras de Maceda las han destruido. Sí, sí, La gran mayoría. sí. Yo una vez... La de la Plaza de Maestro, la que estaba en el bulevar, la de las Delicias, la de la mujer, Exacto. la de la mujer, Sí. y creo que en Villa Sara había dos que tampoco están. Una vez me llamó la atención que gente del presidente de la comisión de Villa Sara que mandaron a hacer una cantidad de trabajos y yo le pregunté por qué no había nada dedicado a Maceda, ¿no? Y no sabía quién era. La persona que fueron conmigo no sabía quién era. ¿Él no trabajó como telar también? ¿Cómo? No sé sinceramente si trabajó en telar. Yo en Telar no me acuerdo. No. Sé que hizo, lo último que le conocí que hizo, hacía unas placas. Yo no sé si era en telar, sé que era un tejido. A mí yo lo recuerdo como telar, Tal vez que sí. porque él hizo una exposición con nosotros. Yo lo conocí porque era amigo de mi padre, estoy hablando. Tenía una virtud fabulosa tenía, ¿no? Y bueno, yo por eso siempre lo tengo presente, ¿no? Porque una de las personas que no se nombra también y que no sea reconocido. Músico también, claro, por supuesto. Hay Sí. fotos de él Sí, en sí. exposición. Parnaso no sé lo si le reconoce porque era recuerdo. miembro fundador. Miembro fundador de Parnaso, ahí está. Sí. Yo leí mucho. Pero un grande, sinceramente. Y una humildad brutal, ¿no? Después, claro, después del resto de que yo tuve acercamiento, que fue primero con Mancebo Roja, con Aramí, que era vecino mío, y fue el que me proporcionó mis primeros lápices y mis primeras pinturas, y me llevó al museo Agustín Araujo cuando eran 2 salones nomás. Sí, y ahí me ponía frente a un cuadro y me hacía dibujar o pintar, ¿no? Me pasó por varias técnicas. Bueno, y después don Tomás con sus charlas, porque no tuve la suerte de que fuera profesor mío en el liceo, pero sí pude conversar con él, charlar muchísimas veces y tomar muchas cosas para mí importantísimas, ¿no? Con don Tomás Cachero, que es otra persona que lo tengo siempre presente en cada cosa que hago. Pero esto de la madera tiene para mí un valor inmenso, porque creo que soy un privilegiado de poder vivir de lo que me gusta, de lo que Dios me dio para hacer, ¿no? Que soy una persona que permanentemente está pidiendo por favor que estudien, tanto a mis hijos como a todos los jóvenes que conozco, porque bueno, yo tuve la suerte de poder ser autodidacta en todo lo que hago, ¿no? Tanto en la música como en el dibujo, en la ebanistería, pero nunca dejé de leer tampoco, nunca dejé de hurgar y de preguntar, que eso es una cosa que a muchos les molesta y les cuesta cuando no saben, y no hay cosa más hermosa que preguntar, que querer saber, y siempre estoy tratando de inculcar eso, ¿no? Yo conocí a Wilmar López, hice una amistad con Wilmar López, que fue un acuarelista considerado como uno de los mejores del mundo, incluso. Si ven los afiches de la Patria Gaucha, esos rostros de gaucho, esos eran todos creados por Wilmar. Wilmar era oriundo de Tacuarembó, creado allá por Paysandú. Tuve la oportunidad de conocerlo allá por el 2000 y poquito. Y bueno, y fue el que me dio un empujón para que yo continuara con la madera. Yo había comenzado ya con esto de la madera, pero como que andaba ahí, que seguía y que no seguía, que quería seguir con la pintura y el dibujo, hasta que una vez me dijo, mira, hicimos cosas juntos, pintando, ¿no? Dibujando ya por Melo, y me dijo, de unas cosas mías, me dijo, mira que lo tuyo es la madera, aparte del calor que tiene
y de la manera que vos te sentís, porque me entonces preguntas, ¿no? Así como usted me preguntaba de qué manera llegaba a tal o cual cosa, a tal o cual obra, después de mucho conversar, él ya tenía sus 80 años, ¿no? Me dijo, por lo que conversamos, por lo que hablamos, por lo que veo de lo que tenés hecho, lo tuyo es la madera. Dice, seguí ahí, que bueno, que te vas a sentir mejor y bueno, y no le erró, porque yo sinceramente disfruto pero enormemente cada cosa que hago. Soy agradecido porque siempre estoy haciendo trabajo, lo que no puedo es juntar obras para poder hacer una exposición, porque siempre tengo 5, 6, 7, 8 trabajos, voy haciendo a veces, trabajando en 2 o 3 cosas, 4 cosas llegaba a hacer, y bueno, y soy un agradecido de cómo me siento, ¿no? Trabajando la madera, trabajo horas, el cuerpo es el que me dice cuando tengo que parar, pero soy muy feliz haciendo esto, y agradecido de, bueno, que 33 lo reconozca y de que mi trabajo se exhiba, no se pida, que gusten, así que solamente lo que tengo que decir es gracias. Muchas gracias a todos. No, gracias a vos. Bueno, nosotros estamos re felices, pero ahora le vamos a pedir a la gente de Parnaso que haga su cierre de todo esto rato tan bonito que hemos pasado, me parece. Hola, buenas tardes. Creo que me escuchan bien, aún sin el micrófono, ¿verdad? Vamos a volver a nuestras voces naturales, ¿no? Y no las mecánicas que surgen de acá. Para Parnaso, sentirnos incluidos en esa lista en la cual estuvo trabajando el servicio es maravilloso. Nosotros nos sentimos realmente muy comprometidos cuando nos entregaron esto, comprometidos a seguir en el proceso, porque sentimos que toda la sociedad nos enfocaba. Están hablando a Parnaso, a la tarea que estamos haciendo de tantos años, a nosotros y a quienes nos han dado el lugar como Comac, que es una cooperativa. Entonces, lo que sentimos es que debíamos honrar esto, haciendo justamente estos encuentros, difundiendo a partir de esta entrega los valores que nosotros sostenemos. El valor del cooperativismo, el apoyo. Parnaso ha sido un espacio que ha tratado de darle apoyo a todo aquel que tiene algún tipo de inquietud literaria. No hay juicio de si es bueno o es malo, es la necesidad que tiene el individuo de manifestar sus valores, sus deseos, sus sueños y escribirlos. Para nosotros, el espacio de la revista, que lamentablemente no traje, no se me ocurrió, pero todos la deben de conocer, es un espacio donde cada uno de nosotros, de los vecinos, alguien dice, descubrí un chico que escribe, si tiene interés, que nos acerque. Y eso es lo que estamos haciendo, llegando al corazón de las personas, difundiendo y tratando de sostener esos sueños como lo sostiene Comac, por ejemplo, desde otros lugares, pero es lo mismo. Entonces, cuando se nos entregó este maravilloso escultura, lo sentimos como un símbolo, el símbolo de los valores. Como sociedad, estamos necesitando reconocerlas, necesitando anclar nuevamente en espacios, no para repetir, sino en qué es lo que nos une, cuáles son aquellas cosas que nos sentimos identificadas y con las cuales estamos abonando. El estudio que se hace histórico es realmente muy importante y tenemos que seguir dándonos tiempos para esto, como lo da un símbolo. que es? Un símbolo nos está diciendo algo. Volvamos al monte, volvamos al encuentro del monte, del agua, a la naturaleza, respetémosla,
escuchemos qué es lo que nos dicen. Cuando se inunda el festival, cuando en esos días, están como diciendo, mírennos, ¿qué nos está diciendo un monte que es depredado, que no se lo tiene en cuenta? Hay muchas cosas que este símbolo para nosotros ha despertado, y es bregar por una sociedad más integrada, con valores de respeto, de cuidado, de integración. Y esta mesa tiene para nosotros un significado muy grande. Como parnasianos nos reunimos 2 veces por semana, y nos reunimos acá y pasamos nuestro buen rato hablando de nuestros sueños, de cómo podemos seguir adelante, como todas las cosas que se hacen de corazón no tienen sueldo. El valor está en el disfrute y el llevar adelante lo que sentimos, como cada uno de ustedes. Lo que necesitamos es respetar nuestros sueños, nuestra habilidad, ya sea como pintor, como tallador, como cantante, como cocinera, como ama de casa, y entonces volcarla de la mejor manera a esta sociedad. Nosotros como parnasianos nos sentimos realmente muy orgullosos, primeramente sorprendidos, no lo podíamos creer, pero también ahora nos sentimos comprometidos a seguir nuestra tarea, a ver de qué manera podemos hacer cada vez mejor lo que hacemos. Y para no cansarlos más, yo escribí esto, que este símbolo, que yo lo siento pesado, duro, pero muy amoroso, está diciéndonos, nos está rogando que no olvidemos nuestra esencia de seres humanos, que sentimos, que nos manifestamos, que tenemos nuestros sueños y que busquemos esos espacios, porque siempre va a haber algo que nos va a acompañar. Muchas gracias por la atención. Pero como a mí me encanta hablar, yo no quería dejar pasar la oportunidad para hacer un par de recordatorios, sobre todo a Lilia y al maestro Valdí. Pero simplemente eso, tenerlos presentes en un día muy especial para Parnaso y en un día muy especial para nosotros. Y bueno, invitarlos de parte de Comac, que son los anfitriones, a servirnos un cafecito y comer algo y conversar, que también es parte de esto, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber venido. Como natural también le decimos que es muy grato para los compañeros cooperativistas tener lo que es acá. Lo veíamos ahora al alumno Acevedo, que ya está grande, hay Tuarte, pero muy gratamente ha recordado. Y Tuarte que tiene ahí los 50 años, ¿verdad? También con más cuando fue a celebrar los 50 años se acordó que además también es buena escucha, o por lo menos acepta ideas, porque ¿cómo ponerle Dorado? Cumple 50 años, ¿qué le parece? Pobre, no fue tanto, ¿cómo está? María Gloria un poquito densa. No. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
No es de esa, es perfeccionista. Son dos cosas Bueno, diferentes. eso puede ser. Son dos cosas diferentes. A mi manera, Claro, pero sí. perfeccionista. A mi manera. Sí, sí, pero cumplió con todo mi imaginación. Con todo mi imaginación. Quedó bárbaro. Ahí creo que me seguimos cuando la había comprado. Sí. Aprendí mucho de la Claro, Ese fue comprado en esa feria. Hola. Bueno, pero está bueno, digo. Una cosa. Uno lo piensa. Pero que pensamiento de la tarea de la Yo lo que no me acordaba era que si Aprovechamos a saludar al vecino que hace muchos años no lo yo no me acordaba que si había nada, acordate cuando calentito. Sí, puede tomarse. Ah, qué rico. Sí. Ah, ¿lo tomaste? Sí, sí, sí. ¿Español casero? No, son hechos. Pasaron a venir a Te juro que creí que era casero. No, Claro. ¿cómo te va? No, mija, me llevé por delante unas baldosas levantadas y me subida en la cadera. no tengo tanto tiempo para hablar No te he visto ir para allá. Ah, no, Yo creí que era hecho por ustedes. Dodorio, que se pasiones. Mira que le pasaron de oro. No, porque tiene aspecto de caserito. Tiene aspecto de casero. Tiene aspecto de casero, por eso fue que sí. ¿Pasa que tiene aspecto de caserito? todos los martes. Todos los martes. Estoy dando ese invitado en el grupo Parnaso, pero además yo digo que